Tengan un feliz sábado, queridos hermanos. La verdad que me siento honrado por poder compartir con ustedes la palabra de Dios. La Escritura dice, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacéis bien en estar atentos. En esta mañana, hermanos, yo quiero compartirles, y el mensaje que les traigo es sobre el amor de Dios. Vengo a hablarles del amor de Dios. Vengo a hablarles de su misericordia. Pero ustedes estarán viendo el título, ¿sí? Vamos a pedirle a Gustavo que pueda apagar la luz. El título del tema se llama La misericordia de Dios en las 7 postreras plagas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a tener misericordia en juicios ejecutivos? Donde Dios ya ejecuta, manda el castigo. ¿Hay misericordia? Vamos a entender dónde está esa misericordia y su relación con las 7 trompetas. Esta parte es una interpretación personal, la parte de las trompetas, como tal vez en algún momento dijo el hermano Luis, siéntase en libertad de aceptar o no aceptar, porque la iglesia tiene una postura oficial, tradicional. Sin embargo, citas del Espíritu de Profecía, un cierto testimonio para los ministros, nos dan un pie para poder hacer una investigación sobre algunos puntos, algunos temas, tal vez de un modo diferente. Y eso es lo que en este primer tema, porque este tema más o menos está dividido en tres partes, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar. A ver, ¿qué son las plagas primeramente? Vamos a ver. En el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Del tercer ángel de Apocalipsis 14, no el primero, no el segundo, sino el tercer ángel, dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Es un vino que ha sido vaciado puro, ¿sí? Vino de la ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. A ver, vamos a las... En síntesis, lo que extraemos es que aquellos que reciban la marca de la bestia, ponemos, digamos, como resumen, la bestia, digamos, y esto es todo un estudio, la bestia es el Estado Vaticano, ¿sí? Cuando habla de bestia está hablando de un poder político. Nosotros entendemos que la bestia es el Estado Vaticano, es decir, el papado, en su fase política. Dice, o recibe la imagen de la bestia. La imagen la hace la bestia semejante a un cordero, que es Estados Unidos. Y nosotros ya estamos viendo, digamos, un presidente, un nuevo presidente electo, se van alineando los poderes. ¿Por qué? Porque es un presidente del Partido Republicano, ¿sí? El ejecutivo, el poder ejecutivo está en manos de un republicano, del Partido Republicano, y el poder legislativo, que es en los congresos de Estados Unidos, está representado también por un partido republicano. O sea, se están alineando los poderes, ¿sí? Entonces, esta bestia de Estados Unidos va a ser la imagen a la primera bestia, o sea, al Estado Vaticano, todo lo que ha hecho en su pasado. O sea, esto es a modo, digamos, de pasada nomás, para que no quede por ahí algunas dudas. Y si tienen dudas, aquellos que recién están estudiando la palabra profética, luego nos acercan las preguntas. La marca de la bestia es la legislación dominical. Y volvemos de nuevo a la pregunta inicial:
el vino de la ira de Dios, ¿qué es lo que es? Pasamos a la otra. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? El vino de la ira de Dios puro, es un vino puro, ya sabemos. Apocalipsis 15:1 nos dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué es lo que es el vino de la ira de Dios? Son las 7 postreras plagas. Apocalipsis 16:1: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En síntesis, el vino de la ira de Dios son las 7 postreras plagas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Las 7 postreras plagas es el mensaje del tercer ángel, es decir, está escrito, es parte de nuestro mensaje. Nosotros también tenemos que transmitir esta parte de lo que está escrito en la Biblia, porque dice la Biblia: toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esto está escrito, nosotros no podemos obviar esta parte, ¿sí? Entonces, el vino de la ira de Dios son las 7 postreras plagas. Las 7 postreras plagas es el mensaje del tercer ángel, ¿sí? ¿Cuándo van a ser derramadas las 7 postreras plagas? En Apocalipsis 8:3 hasta el 5 nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. O sea, esto ya lo habíamos explicado yo en un tema, ¿sí? En el segundo sábado cuando arrancamos acá. Ese ángel es Cristo. Se paró ante el altar de oro del santuario celestial, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, este es un ángel sacerdote, es un ángel que está abogando. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, ¿sí? El incensario que utilizaban los sacerdotes acá en la tierra, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El hecho de que el ángel, este ángel sacerdote, arroje el incensario, que es el instrumento del sacerdote, significa que deja de interceder por el pueblo a quien representa, ¿sí? En Apocalipsis 8:5 está el fin, lo que se conoce como el fin del tiempo de la gracia, donde Cristo ya no va a abogar más por el pecador, ¿sí? No va a abogar más por nadie, termina su ministerio como abogado. Entonces, en un esquema nosotros estamos ahora en el 2016, ¿sí? Este es el año que ya está próximo a terminar. El extremo del tiempo sería la segunda venida de Cristo, que lo tenemos allá con azul, ¿sí? En algún momento, acabamos de decir de la marca de la bestia que le hace imagen a la primera bestia, o sea, al papado, se va a decretar la ley dominical, ¿sí? Tenemos acá en un periodo de tiempo de nuestra historia la ley del domingo, ¿sí? La ley que santifica el domingo. Entonces nosotros vamos a entrar en lo que sería, si alguno adora a la bestia de su imagen o recibe la marca de la bestia, empezamos a correr en un tiempo en donde vamos a ser probados, ¿sí? Somos probados. Entonces el que tenga la marca de la bestia puede comprar, puede vender. El que no tenga, no puede comprar, no puede vender. Y Dios nos dice, por otra parte, el que tenga la marca de la bestia va a recibir las plagas, ¿sí? El vino de la ira de Dios. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? No podemos decir nosotros el tiempo, sí podemos decir el evento, a partir de cuándo empiezan a caer. El evento es el fin del tiempo de gracia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, empiezan a derramarse las 7 postreras plagas sobre aquellos impenitentes, ¿sí? Es decir, esto ocurre antes de la segunda venida. Tenemos una cita: cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios. Por eso dice en Apocalipsis 14, la parte, digamos, del mensaje del tercer ángel:
es un vino puro, sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen, y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles, extensos, que caerán sobre el mundo, inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En Apocalipsis se lee lo siguiente, con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los que tenían la señal de la bestia, sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de muerto, y todo viviente, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida última, angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. Las plagas empiezan a caer cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, y es un castigo sin mezcla de misericordia. Esta parte es la obra de Dios. El juicio ejecutivo es para él una extraña obra, ¿sí? Textos tal vez para algunos conocidos, pero vale recordarlo. Isaías 28:21 dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esto es una extraña obra para él. Él no está acostumbrado a estar continuamente todos los días, como se lo ha presentado, a ser un Dios castigador. ¿Sí? Peco, castiga, no, sino que él es tardo, es paciente, es tolerante, como lo va a decir el siguiente texto, ¿verdad? Por eso es que cuando Moisés lo ve, él proclama las dos caras de Dios, ¿sí? Dios tiene, por así decirlo, dos caras. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y acaba la otra faceta de Dios: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios tiene dos caras, una parte misericordiosa, pero también una parte justa, ¿sí? Entonces, no podemos pretender que Dios, toda la vida en este planeta Tierra, sea un Dios misericordioso, porque no cabe, digamos, para su persona, no cabe para su carácter. Él debe y tiene que impartir justicia. Al que es malo le va a pagar como tiene que ser, y al que es justo lo perdona y tiene misericordia. Muy bien, les traigo yo algo de lo que sería cómo ven los hombres a los juicios, cómo ven los hombres a las leyes humanas, ¿sí? Esto es para que más o menos tengan una idea, pero resulta que tiene que ver. ¿Y qué tiene que ver? Ustedes van a decir, estas leyes humanas con las leyes de Dios. Vamos a ver que exactamente lo mismo está en el libro de Apocalipsis, y es interesante analizarlo profundamente porque ahí vemos también parte de la misericordia. Por ejemplo, en la estructura lógico-formal de la norma jurídica lo resumen en esas palabras: si A es, debe ser B, ¿sí?
Entonces A viene a ser el hecho antecedente, B es el hecho consecuente, la consecuencia. Tenemos el sí, que es un condicional, o sea, si yo hago A, debe ser B. Eso debe ser lógica, ¿sí? El sí es condicional, si lo hago o no lo hago, ¿sí? Bueno, y el debe ser es una relación de imputación, es decir, si vos haces esto, te mereces esto otro. Por ejemplo, el padre, en amor a su hijo pequeñito: hijito, si vos metés los dedos en el enchufe, el hecho antecedente, el debe ser, te va a agarrar la corriente, la consecuencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pone en las normas, o sea, así está estructurada las normas jurídicas de los humanos. Y tenemos, por ejemplo, acá en el artículo 79 del Código Penal, ¿sí? O sea, la ley, se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código se estableciera otra pena. Es decir, si yo mato, ¿cuál es la consecuencia? Prisión o reclusión de 8 a 25 años. Si no mato, soy libre. No merezco ninguna sentencia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver esto mismo en la palabra profética. Vamos a pasar. Acá estamos. Es un juicio hipotético. Lo que está acá en la palabra de Dios, en el mensaje del tercer ángel, es un juicio hipotético, es decir, lo mismo. Si A es, B debe ser. Tenemos el condicional. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: sí, condicional. Ahí hay libertad, ¿sí? Porque yo puedo elegir si hago esto o no hago esto otro. Ahí hay una libertad. Sí, el hecho antecedente. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ese es el hecho antecedente, ¿sí? O sea, hay un hecho donde yo tengo la libertad, Dios me da la libertad de elegir si voy a hacer esto o no voy a hacer, si voy a adorar a la bestia o no voy a adorar a la bestia. Y viene la consecuencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que te dice Dios? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Consecuencia, ¿sí? Entonces, es claro, ¿no? Los hombres, para hacer lo que anteriormente yo les expliqué, han demorado años. Sin embargo, ya estaba esto en la palabra de Dios desde el principio, y lo encontramos nuevamente en el Apocalipsis. Y así se va a mover, todo se va a mover con normas jurídicas, con normas impuestas por los hombres en el fin de los tiempos. Estamos hablando de la ley dominical, por ejemplo. El que tenga la marca puede comprar, puede vender. El que no tenga, no puede comprar, ¿sí? No puede vender. Pasamos nuevamente acá. Entonces, 2016, en un periodo de nuestra historia, en algún momento se va a dar la ley dominical. Dios va en un periodo, en un momento determinado de esta historia, se va a terminar el tiempo de gracia. Cristo no aboga más. Son derramadas las plagas, las 7 postreras plagas, sin mezcla de misericordia. Por eso es vino puro, ¿sí? Y antes de que termine el tiempo de gracia, Dios envía juicios previos, ¿sí? Que son las 7 trompetas. Estos juicios ya son con mezcla de misericordia. Eso va a ser parte del siguiente estudio, no acá, sino que ahora vamos a comprender en sí las plagas, ¿sí? A ver, vamos a pasar. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros, hermanos? El atalaya. Ezequiel 33:1 en adelante dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra,
y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, que he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. El profeta es el atalaya, en este caso es Ezequiel, es puesto por atalaya. ¿Cuál es su misión? Tocar trompeta, dar alarma que se viene la espada, se viene la destrucción. No lo hace, la sangre de aquellos que mueran va a caer sobre él. Lo hace, es librado de su sangre. El pueblo de Dios, cada hijo de Dios, cada adventista, en un estudio que no es parte de ese estudio, es un profeta, porque profetiza lo que va a venir, ¿sí? Es un profeta, forma parte de un profeta, y en nuestra misión también no solamente predicar la misericordia de Dios, sino también lo que se viene, los juicios de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, que tomamos este conocimiento, somos los atalayas de Dios que ha puesto en esta tierra para el mundo. Dice, una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron, en tono de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Ella ve en visión el reproche a aquellos que no dijeron nada y le echan la culpa. Ustedes sabían esto, ¿por qué no nos dijeron? ¿Sí? Y responden, nosotros no sabíamos. En realidad los hijos de Dios están sabiendo, el profeta sabe. Nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿A quién y a qué son derramadas las copas de ira? La primera copa de ira dice, oí una gran voz que desde el cielo, que desde el templo, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vi una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿A quién le cae la primera plaga? Le cae a los hombres que tenían la marca de la bestia, o sea, que habían adorado a la bestia, que habían recibido su marca, su imagen también, habían adorado a su imagen. Siguiente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Esto es literal. El mar se va a convertir en sangre como de muerto. Ya vamos a ver en la tercera plaga por qué se convierte como sangre de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Yo quiero que quede grabado, hermanos, los elementos que hay en esta plaga. Tenemos el mar, es atacado el mar. Muere todo ser vivo que había en el mar. Esto es parte de la creación de Dios. Por ejemplo, en el Génesis 1.6 hasta el 1.10 nos dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Lo que Dios ha creado en un principio
ahora lo tiene que destruir, ¿sí? A ver, Génesis 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, que habíamos leído en la plaga, que el mar se convierte como en sangre, y ahora también habíamos leído que mueren todo ser viviente. Dijo Dios, produzcanse las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué que Dios tiene que destruir inclusive ahora los seres vivientes que habitan en el mar? Porque si se acabara, y esto es lo estudioso, digamos, en economía, saben que si se acabara toda la vegetación de la tierra, el que está acostumbrado a vivir en el mar puede sobrevivir con los seres vivos que hay en el mar, ¿sí? Entonces Dios tiene que ponerle fin para cortar todo, ¿sí? Tiene que cortar todo. A ver, pasemos. Y acá, digamos, empezamos a ver la relación que tiene, por ejemplo, la segunda trompeta. Noten ustedes los elementos que utiliza. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Lo mismo que en la plaga. La plaga del mar se convierte en sangre. Acá en la trompeta tiene la diferencia de la tercera parte. El 8:9 de Apocalipsis dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Lo mismo que en la plaga. Son seres vivientes los que mueren. Nada más que en esta parte es la tercera parte. Y la tercera parte de las naves fue dividida. Todo también en el siguiente estudio lo vamos a analizar ya más profundamente. Pero noten ustedes los elementos que utiliza: mar, sangre, seres vivientes. A ver. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Así como Dios castigó los antediluvianos, y no tan solo al hombre sino a los animales, ahora se suma también los seres vivientes del mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Los ríos son muy importantes para nuestra vida. Aparte, el mar puede ser, digamos, para que podamos subsistir, puede ser, digamos, de lo que se extrae, es parte del comercio. Pero los ríos son muy importantes, ¿por qué? Porque de los ríos, de la fuente de las aguas, es donde nosotros bebemos, ¿sí? Donde tomamos el agua corriente. Entonces, en la tercera plaga son atacados los ríos, y los ríos son parte de la creación, ¿sí? Bueno, ahí está en Génesis 2:10. El río es parte también de la creación, donde Dios había creado 4 ríos. No lo vamos a leer para no ocupar tiempo y poder avanzar. Y esto ya es en la tercera trompeta. Así vamos: plaga, trompeta. En la tercera trompeta dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, ¿sí? Lo mismo que ataca la plaga, ataca ahora la trompeta, pero siempre la diferencia en la tercera parte. Ataca en este caso la tercera trompeta los ríos y las fuentes de las aguas, y la tercera plaga ataca los ríos y las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Vamos con el cuarto. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta plaga, Dios utiliza el sol como medio de castigo. Y vaya la casualidad que
el sol es un producto del cuarto día de creación, ¿sí? Vamos a pasarlo a ver, ¿sí? En Génesis 1, 14 en adelante tenemos las dos grandes lumbreras, ¿sí? Vamos a omitirlo también por falta de tiempo, pero es lo que Dios crea en el cuarto, dice, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Lo que Dios ha creado en un principio empieza a utilizarlo como medio de castigo y también lo destruye. En Isaías 30:26, como una especie de yapa, digamos, a este estudio, dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Es decir, en esta plaga, el sol va a calentar 7 veces de lo que calienta, es decir, que la tierra va a ser un horno. Por supuesto que no va a ser en todas partes del mundo, pero bueno, solamente con el poder de Dios, sus hijos que queden vivos van a poder pasar esta plaga. Son terribles. Ahora vamos a la quinta copa. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Ahí tenemos el trono de la bestia, esto es literal, va a quedar en tinieblas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En realidad, esta imagen, digamos, es del río Éufrates, es uno de los ríos del Edén, pero tiene un sentido ya no literal, es decir, no significa ese río lo que es la sexta copa, sino entra en un simbolismo ya, que digamos en algún momento lo podemos ver. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, ya lo que es la séptima copa y la séptima trompeta también, ya es prácticamente el final, ya lo último. Bueno, tenemos en resumen, la primera plaga es una úlcera maligna y pestilente que cae sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. La segunda plaga, el mar se convierte en sangre, muere todo ser viviente. La tercera plaga, los ríos son convertidos en sangre. Los hombres les es dado a beber sangre. La cuarta, el sol dado a quemar a los hombres. La quinta, el trono de la bestia se cubre de tinieblas. La sexta, el gran río Éufrates se seca, que es un simbolismo, digamos, de ahí ya viene la batalla del Armagedón. Y la séptima plaga es el gran terremoto, el hecho está, es decir, prácticamente el fin de todos estos eventos. A ver, vamos a continuar. Relación de las copas de ira con los toques de trompeta. Y ahí vamos a hacer, digamos, la comparación de textos para que ustedes, digamos, se vayan a sus casas y vean que la comparación de texto tiene una relación y hay un mensaje de Dios. Por ejemplo, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. En este caso la comparamos con la primera copa y no le vemos tanta relación, ¿sí? Pero sí ataca lo que es los árboles, la hierba verde, que son también parte de la creación de Dios. Se ve más la relación a partir de la segunda. A ver, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ustedes ven que en la trompeta, segunda trompeta, y en la segunda copa de ira, tenemos mar, tenemos sangre y tenemos ser viviente. ¿Esto tiene relación o no tiene relación? Los grandes eruditos, inclusive nuestros eruditos, dicen: no, acá no hay relación, no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? ¿Pero cómo? En la copa dice el mar, dice sangre, dice muere todo ser vivo. Y en la segunda trompeta dice mar, dice sangre, y dice muere la tercera parte de los seres vivientes. No, esto es simbólico. La copa de ira es literal. Sabemos que es literal, no hay discusión. Pero no, la trompeta es simbólico. No tiene relación. Sin embargo, ante nuestros ojos, o somos tontos, o no sé. Tiene relación, hermanos. Vamos a ver la siguiente imagen. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahí podemos ver la literalidad de esta trompeta, de esta tercera trompeta, porque a causa de esas aguas amargas muchos hombres murieron, ¿sí? Entonces, pero el elemento es que cae sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y ya hemos leído que en la tercera copa también cae sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convierten en sangre. Estas se vuelven amargas, las otras se convierten en sangre. Y ahí está el porqué. El porqué de Dios es que los ríos se convierten en sangre. Porque los juicios de Dios son justos. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro ángel, también oía otro que decía, desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos, son verdaderos y justos, ¿sí? Lo que quiero que se queden es con el tema de los elementos. Los ríos, fuente de las aguas. Ríos, fuente de las aguas. ¿Tiene relación? Tiene relación, hermano. No podemos decir: no hay relación, no tiene nada que ver. No. Bien, pasemos sobre la otra. La cuarta trompeta dice: fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Los elementos de esta plaga también, que es el trompeta, son el sol, la luna y las estrellas. Y en la plaga tenemos que el sol es utilizado como instrumento de castigo. Tiene cierta relación. Siguiente. Bueno, esta ya es un poquito más larga, solamente lo vamos a resumir en la parte donde dice que, por ejemplo, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Acá también tenemos tinieblas en lo que sería la quinta trompeta. Por ejemplo, en el 9.2 dice: y abrió el pozo del abismo y subió del humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Sí? Tenemos una cierta relación, parecido, aunque esto ya es más compleja, pero también tiene una relación. El sexto ángel, vamos a hacer lo mismo. En el sexto, por ejemplo, en la sexta copa, cae sobre el gran río Éufrates, el agua se seca, y acá también aparece el Éufrates. 9.14 dice: el sexto ángel que tenía las trompetas, la trompeta,
desata a los 4 ángeles que le están atados junto al gran río Éufrates. ¿Sí? Vuelve, digamos, tiene una semejanza, una similitud de lo que sería los términos, ¿no? Y en el 9:18 confirmamos que las trompetas son plagas. Por ejemplo, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Sí? Vamos a pasar. El propósito de Dios en las calamidades. ¿Qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas, como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios lo permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar la atención, para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas, fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procurará despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corre. Antes de que Dios ejecute las 7 postreras plagas, que son sin mezcla de misericordia, va a enviar juicios previos, ¿sí?, que están contenidos en las 7 trompetas, pero con mezcla de misericordia, además de otros juicios, como ser lo que acabamos de leer, de carácter sobrenatural en la naturaleza. ¿Esto qué es lo que tiene que provocar en la humanidad? Tiene que provocar que esto se está terminando, estamos llegando a su fin. ¿Por qué está pasando estas cosas? Entonces, eso es un instrumento de Dios para también, digamos, despertarlo, dice la cita, ¿sí? Y que se den cuenta que se está terminando la vida en este mundo, se está terminando la vida de maldad. Dios está empezando a emitir su juicio, ¿sí? Y lo va a hacer como ya acabamos de ver, pero lo vamos a ver más en detalle, digamos, en el siguiente estudio. Vamos a ir a la última cita, ¿sí? Y con esto ya estamos terminando. Dios es tanto justo como misericordioso. En la gloria de Dios, es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor, como lo es la manifestación de su misericordia. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos.
Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra. Muchas veces se cuestiona tal vez estos mensajes y David, yo necesito que vos me hables de la misericordia de Dios. ¿Por qué me venía a hablar del juicio, del castigo? No me hace nada, no me sirve. Noten lo que dice la cita. No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra. ¿Sí? Esto, acá también vemos la misericordia de Dios, porque Dios nos está anunciando lo que va a pasar y nos está advirtiendo para que no nos pase eso lo que Él mismo va a ejecutar, ¿sí? Entonces acá también se ve la misericordia de Dios. Aquel que ha estado como nuestro intercesor y que oye todas las oraciones de contrición y las confesiones, aquel a quien se representa con un arco iris, el símbolo de la gracia y el amor, en torno a su cabeza pronto cesará su obra del santuario celestial. Entonces descenderán del trono de la gracia, del trono la gracia y la misericordia, y la justicia tomará su lugar. Aquel a quien su pueblo ha buscado asumirá su derecho, el cargo de juez supremo. Por el momento tenemos a nuestro Cristo en su ministerio de abogado. En un momento va a dejar su ropa de abogado y va a entrar a ser el juez supremo, ¿sí? Porque Cristo, el Padre, a nadie juzga, sino todo el juicio le ha dado al Hijo. Dios es presentado en toda la Biblia no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un Dios de justicia estricta e imparcial. Con esto finalizamos, hermanos. Más que tema es un estudio, pero en el estudio encontramos un mensaje de amor, de misericordia. ¿Dónde está la misericordia en esto? En que Él nos está advirtiendo en el mensaje de los 3 ángeles lo que va a pasar. Debemos ser nosotros sabios e inteligentes, por supuesto aceptar el perdón de Dios y también ser los atalayas, transmitirle al mundo esto lo que se viene, ¿sí? No debemos callar, debemos alzar la voz como trompeta, dice en los libros de los profetas. Si ustedes callan, los atalayas, su sangre de aquellos que perezcan va a ser demandada de parte de nuestro Dios. Quiera Dios que podamos cumplir nuestro rol y nuestro cargo de atalaya para advertir a un mundo que va camino a la destrucción. Que Dios los bendiga, hermanos.